Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecerles en nombre del Museo Arqueológico Nacional su presencia hoy aquí con nosotros en una nueva conferencia de este ciclo, que ya es el sexto sobre actualidad de arqueología en España. Y bueno, hoy contamos con nosotros con el doctor Marco de la Rasilla, que es profesor titular de prehistoria en la Universidad de Oviedo, donde leyó su tesis, ¿verdad?, sobre el solutrense en Asturias y Cantabria. Y bueno, que entre sus líneas de investigación, pues yo diría que le interesa todo lo que atañe a los tecnocomplejos del Paleolítico Medio y Superior, es decir, a todos los aspectos relacionados pues, con el paleoambiente en el que se movieron los grupos humanos, su economía, la sociedad, la cronología, la tecnología lítica y ósea, de neandertales, sapiens, y bueno, de estos grupos en ese marco cronocultural que comprende más o menos el Pleistoceno medio final y el Pleistoceno superior. Y también ha dirigido su interés, su atención hacia la investigación del arte rupestre y mobiliar del Paleolítico y a un campo que a mí también me interesa especialmente, al que también le tengo afición, que es el de la historiografía de la arqueología española. Yo personalmente pues, les recomiendo la lectura de sus trabajos sobre el impacto de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en la arqueología española del primer tercio de las primeras décadas del siglo XX, porque son muy, muy interesantes. En definitiva, tiene una muy larga trayectoria con casi 200 publicaciones entre artículos, publicaciones de divulgación, coordinación de libros, etcétera, y una, insisto, larga trayectoria pues, de experiencia tanto en el trabajo de campo como en la dirección de proyectos de investigación vinculados al ámbito del Paleolítico. Por citar algunos yacimientos, pues Verde del Pino en Cuenca, Coto de la Mina, o La Viña y Jonín, de los que nos viene a hablar hoy, o algunos tan relevantes y espectaculares como el Sidrón, también en Asturias, que ya saben ustedes pues, que era uno de los hallazgos más espectaculares de neandertales en la península ibérica, ¿no? Y que fueron objeto de una exposición que él mismo coordinó, comisarió, que se llamó Los 13 de Sidrón. Y un yacimiento además pionero en las técnicas de recuperación de ADN antiguo, en este caso de poblaciones humanas extintas como los neandertales. Pero bueno, como he comentado, hoy viene a presentarnos las últimas novedades relacionadas con la investigación en los yacimientos asturianos de La Viña y Jonín, que son dos yacimientos que cuentan con una secuencia cronoestratigráfica muy importante, con presencias de industrias del Paleolítico Medio y Superior y manifestaciones artísticas pues, que van desde el oriñaciense y solutrense en La Viña, al gravetense y el magdaleniense en Jonín. Así que a partir de ahora pues, cedo la palabra al doctor Marco de la Rasilla. Pues muchas gracias por la presentación y dos cosas: agradecer a la dirección la invitación para tratar sobre estos aspectos y que continúe esta actividad, que ya entiendo que es la sexta, para mostrar las investigaciones en el ámbito de la arqueología peninsular. Bueno, les voy a hablar de dos yacimientos, uno es un abrigo y otro es una cueva, por tanto hay ciertas diferencias que son muy importantes en la cornisa cantábrica. Como ha dicho el presentador, el abrigo de la Viña es importante porque tiene una secuencia cronoestratigráfica del musteriense, Paleolítico Medio, y del Paleolítico Superior desde la oriñaciense hasta el madreniense medio. Y luego tiene dos horizontes artísticos grabados, muy interesantes también, y sobre todo el primero por su cronología, que además, como ya veremos, es anicónico. La cueva de Jonín, que está, como ven ahí, en el otro extremo. La Viña está en el centro de Asturias, está al lado de Oviedo, y Jonín está al lado de Llanes, que son dos poblaciones que supongo conocerán, ¿no?
y están, lógicamente, en la zona caliza de Asturias, puesto que la zona no caliza es desde el centro de Asturias hacia Galicia, son pizarras y cuarcitas y, por tanto, la presencia de cavidades o abrigos es casi inexistente. Llonín tiene también paleolítico medio, poco, pero tiene, y por otro lado tiene una secuencia del paleolítico superior desde el gravetiense hasta el aciliense, aunque el aciliense hay muy pocos restos, y luego algunos restos de la Edad del Bronce, porque como saben en la Sierra del Cuera hay cobre y por tanto es una zona donde iban a explotar el cobre. Como ven ahí, están en una zona, sobre todo de media montaña, ambos yacimientos, pero a diferencia de la Viña, que está en media montaña todo el tiempo, la zona de Llonín está al lado, está en el río Cares, bien conocido por todo el mundo, y está cerca de, por un lado, la Sierra del Cuera y el mar, y por otro lado, los picos de Europa. Por tanto, el área geográfica y la biota, es decir, los ecosistemas son relativamente diferentes. Bueno, vamos a ir desgranando algunas novedades. Voy a hacer más hincapié en unos aspectos que en otros, porque si no estaríamos aquí mucho rato y entiendo que dentro de un rato todos querremos ir a tomar un gin tonic o algo similar. Bien, este es el abrigo de la Viña, es un farallón calizo cerca de Oviedo. La de abajo es desde fuera hacia la cueva, que es esto que se ve aquí, esa tejabana que está ahí, y la otra es desde la cueva hacia el exterior. Bien, aquí está el abrigo y como verán hay dos zonas de excavación preferentes. Es un abrigo de unos 20 y tantos, 30 metros de largo por unos 10 de ancho, de modo que hay ahí metros cuadrados de registro arqueológico importante. Y la parte que está aquí es el sector central y este es el sector occidental. En el sector central se excavaron aproximadamente 3 metros, porque es lo que hay, hasta la base, y en este sector se excavaron unos 6 metros. Y esto es interesante porque en el año 81, que es hace muchos años, se utilizó electroresistividad para comprobar la profundidad del yacimiento, lo cual en aquel momento era estrictamente novedoso. Bien, aquí tienen el plano, y nosotros vamos a hablar, en algún caso, de esta parte que queda en azul, que es la parte más profunda y donde hay más cantidad de secuencia arqueológica paleolítica, paleolítico medio y paleolítico superior. Bien, este es el corte estratigráfico de esa zona occidental, está desplegado, y si observan la diferente coloración, hay musteriense, que serían restos que realizarían los neandertales. De momento aquí no hemos encontrado ningún resto humano, ni de neandertales ni de sapiens, pero lógicamente son los que lo hacían. Y luego tenemos la secuencia del Paleolítico superior auriñaciense, gravetiense, solutrense, madreniense. Es interesante porque es un yacimiento que cuenta con las fases transicionales, es decir, tenemos Paleolítico medio, neandertales, y los primeros, o aparentemente los primeros sapiens. No quiere decir que sean los primeros, pero sí son los primeros sapiens que llegan a la península ibérica, que son los auriñacienses, ¿no? Y hay un debate, que comentaré un poco más tarde, al respecto, que es interesante la información que ofrece el abrigo de la Viña al respecto. En este caso es el sector central, el que está en medio, que este no tiene paleolítico medio, y solo tiene la secuencia del Paleolítico superior, que ya hemos dicho, auriñaciense, gravetiense, solutrense y madreniense. Estamos hablando en fechas en torno al 37.000 aproximadamente, hasta aproximadamente el 14.000, 13.000 y pico antes del presente. Esa es la secuencia del Paleolítico superior aquí. Mientras que el musteriense, como ya veremos, tiene cronologías del 40 y tantos hacia atrás, lo que pasa es que son infinitas y por tanto pues bueno, son anteriores al 40 y tantos. Bien, aquí esto que está aquí es lo que me interesaba destacar de una de las novedades relativas de este yacimiento,
en relación con la transición del Paleolítico medio al Paleolítico superior y qué es lo que ocurre con el mundo neandertal y el mundo sapiens. Ha habido varias propuestas de qué es lo que ocurre en la península ibérica en ese momento, es decir, si llegan los sapiens, si están los neandertales, si no lo están, si duran más, duran menos. Y ha habido varias propuestas, la frontera del Ebro, las propuestas de Gorham's Cave en Gibraltar de una duración neandertal, en fin, muy larga, etc. Y todo está apuntando en la actualidad a que cuando llegan aquí los sapiens, estamos hablando en torno a 39.000, 38.000 antes del presente, más o menos, aquí probablemente no había ni un sapiens ya, perdón, ni un neandertal. Hay gente que no opina así, cada vez menos, pero bueno, ni un neandertal. De todas maneras, la viña ofrece también una reflexión interesante por lo siguiente. En la viña hay 4 niveles musterienses, es decir, hechos por los neandertales, y se produjeron un conjunto de procesos del medio físico en forma de erosiones, es decir, circulaba agua y se llevaba parte del yacimiento. Y en todos los momentos musterienses. E iban dejando algunos restos en algunos sitios. Cuando llegan los primeros auriñacienses, se instalan sobre los diferentes niveles musterienses. Y una de las cuestiones que aquí han cantado más es lo que se llama la contaminación interestratigráfica. Es decir, que los restos arqueológicos se mezclan. Cuando algo se mezcla, hay un problema. Y muchas veces las mezclas hacen que podamos pensar que hay una transición entre unos y otros, porque hay cosas de los dos momentos en las diferentes estratigrafías, pero indudablemente eso es un problema interpretativo severo. Y aquí se refleja con toda exactitud, y es un fenómeno que en el ámbito de la investigación arqueológica hay que tener muy en cuenta. Da igual en qué registro hablemos, en qué secuencia hablemos, tener en cuenta las contaminaciones interestratigráficas por los problemas interpretativos que pueden dar. Vamos a ver lo que aquí ha ocurrido para que se entienda. Musteriense. Desaparece el nivel 14 y llegan los del 14 asterisco, 13 basal musteriense, y a continuación se produce una erosión y todo lo que está en amarillo a la derecha son los primeros auriñacienses. Si se fijan, los primeros auriñacienses, los del 13 inferior, los que están aquí, están encima de un nivel musteriense, el 13 basal, el 14 asterisco, el 14, es decir, están tocando diferentes niveles musterienses. Y lo que ha ocurrido, bueno, y ahí tenemos ya la secuencia auriñaciense que continúa posteriormente. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Si observan en la parte izquierda, sobre todo, estos azules, son materiales que, como ven por su tamaño y sus características, no son habituales en el mundo musteriense, en el mundo neandertal. Por el contrario, a partir de aquí, que son los niveles auriñacienses de los sapiens, tenemos estos en morado que no son habituales tampoco en contextos de auriñaciense, por tanto, de los sapiens. ¿Qué es lo que ha pasado? Sencillamente se han mezclado. Por tanto, aquí, si hiciéramos la interpretación, diríamos que ha habido una transición porque en el mundo musteriense ya se fabrican determinado tipo de materiales con unas características que son las normales del mundo sapiens y de los primeros que llegaron aquí. Pero también se conservan materiales característicos del mundo musteriense y, por tanto, de los neandertales. ¿Hay una transición entre unos y otros? No. Si hacemos esto, aquí vemos una industria absolutamente característica del mundo neandertal y en el otro lado otra industria muy característica de los sapiens, que además hay mucha más variedad, hay lo que se llaman las láminas, en fin, un conjunto de elementos característicos. Por tanto, aquí lo que ha habido es una contaminación interestratigráfica y este es uno de los yacimientos que demuestra ese problema y que demuestra que aquí al menos ha habido un hiato y por tanto no ha habido conexión con los
neandertales, con los sapiens, entre los neandertales y los sapiens. Por otro lado, en otros yacimientos de la península ibérica se está demostrando por las dataciones que hay un hiato claramente entre un momento y otro, y por tanto cuando llegan aquí los sapiens no hay ni un neandertal. Cierto es que desde que salen los sapiens por África hay, como muestra el sidrón, interactúan y hay hibridación y van moviéndose hacia el oeste y hacia otras partes de Europa. Hay en zonas europeas, evidentemente, coexistencia entre neandertales y sapiens, pero a medida que vienen hacia acá se va produciendo su extinción y aquí, aparentemente, salvo que se demuestre lo contrario, no había nadie cuando llegaron los sapiens, aunque hay opiniones todavía en contra. Bueno, esas son las dataciones y ahí tienen las dataciones de los diferentes niveles. Interesa destacar algunas, por ejemplo, esas que están en rojo, evidentemente son lo que llamamos outliers, no son correctas. Y aquí lo que interesa ver muy claramente, voy a llegar al final, es aquí abajo, que tenemos esta datación, que es 48.100, que serían los últimos neandertales que estuvieron en esta cronología. Cronología que se parece a la de la cueva del Sidrón, que son 48.800. Por tanto, en este caso no cabe duda que son muy anteriores a su desaparición en la península, que estaría quizá en 42.000, 43.000. ¿Vale? Después tenemos ya el mundo auriñaciense, tenemos esta fecha de 36.500, 37.000. Bueno, pues aquí en esta zona más al oeste llegaron el 37.000, pero por ejemplo en la zona Bajondillo y en otras zonas, Bajondillo está en Málaga, estamos hablando de cronologías del 39.000. Indudablemente bajaron por la costa mediterránea y por el Atlántico y fueron conquistando la península, ¿no? Luego todos estos son las dataciones del mundo auriñaciense, es decir, esos sapiens que fueron progresivamente ocupando el territorio. Entonces aquí, en este sentido, interesa mucho eso de la contaminación interestratigráfica que se observa aquí y las consecuencias correspondientes. Otra cosa interesante del estudio, bueno, supongo que todo el mundo sabe que en el ámbito del estudio de la arqueología, en general, la prehistórica en particular y la paleolítica totalmente, necesitamos el concurso de diferentes disciplinas y técnicas analíticas aplicadas. Geología, paleontología, paleobotánica, antropología física, paleoantropología si es necesario porque aparecen restos humanos, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros tenemos una gran ventaja y es que miramos con diferentes ojos una serie de materiales que tratan de explicar, de hacer la síntesis histórica de los grupos humanos que estudian. Aquí en este caso, por ejemplo, es el estudio geológico del yacimiento, en este caso de la Viña, donde se observa algo muy interesante que afecta, por ejemplo, a la interpretación paleoclimática, y es esto. Esto sería el musteriense, es decir, el mundo neandertal, que coincide con un episodio climático menos frío. Ya saben ustedes que el Pleistoceno es eminentemente frío, que ocupa mucho tiempo y con fluctuaciones tanto en temperatura como en humedad, a veces potentes, pero normalmente cortas. Y en este caso, digamos, el mundo final musteriense y el primero auriñaciense es un clima menos riguroso. Pero a partir de esta línea, es decir, ya cuando los sapiens están ya instalados, en este caso en la región cantábrica, observarán algo muy claro, y son la cantidad de lo que se llaman crioclastos, es decir, trozos de roca que se desprenden como consecuencia del frío, gelifractos. Esto te está indicando que hay un cambio climático importante donde ya el frío se instala de forma sistemática hasta llegar a lo que se llama el último máximo glaciar, aproximadamente hace 20 y tantos mil años, donde hacía mucho frío. Tanto es así que las nieves perpetuas que ahora mismo están más allá de 3.000 metros en Sierra Nevada o Pirineos, estaban las perpetuas a 1.500 metros de altura. Por tanto, aquí en Madrid, la zona de la bola del mundo estaría permanentemente con nieve y bajaría en los inviernos más abajo. Entonces, aquí es interesante, desde el punto de vista paleoclimático, por ejemplo, como hay unas grandes
una gran variación. Cuando llegan los neandertales y los primeros sapiens, el clima es algo más benigno, pero frío, pero después realmente el frío va aumentando sensiblemente hasta llegar al último máximo glaciar y después va atemperándose hasta llegar al Holoceno, que es en lo que estamos ahora, que es un clima con fluctuaciones, claro, más templado. Tienen la fauna, el musteriense, la fauna está muy fragmentada, no hay muchas evidencias, pero bueno, ahí tienen cabra, ciervo, corzo. Tienen en el auriñaciense ya hay más cantidad, porque hay más cantidad de registro arqueológico, pues bisonte, caballo, cabra, ciervo, y en el gravetiense pues tampoco hay demasiadas evidencias, pero bueno, básicamente domina el ciervo. Esto es interesante porque se observan a medida que vamos pasando el tiempo y sobre todo cuando estamos en el Paleolítico Superior, que es el momento en el que se empiezan a fabricar de forma sistemática lo que llamamos industria ósea, es decir, instrumentos hechos en hueso y sobre todo en asta, sobre todo de ciervo, es cuando hay un aumento sensible de la explotación de, en este caso, el ciervo, porque además ofrece no solo piel, sino carne y el asta para hacer el instrumental óseo. Lo interesante del instrumental óseo es que hay una adecuación forma-función total o prácticamente total y por tanto se fabrican instrumentos que en piedra no se pueden hacer y tienen en algunos casos son objetos técnicos simples perfectos, como por ejemplo puede ser la aguja de coser que se inventa hace unos 19.000 años. Por otro lado tenemos también la flora, como va cambiando, va haciéndose una flora cada vez más fría, como se ve en el ámbito gravetiense, cosa que también tenemos la información por la geología, si bien la fauna, salvo algunos micromamíferos, algunos tipos de ratones, etcétera, es euriterma que se llama, entonces aguantan unas temperaturas bastante extremas, caso del ciervo, por ejemplo, y por tanto la fauna, la macrofauna, no ofrece tanta información en este sentido paleoclimática como puede ofrecerlo la flora y otros elementos. Curiosamente, en la viña que está en Oviedo, o sea que bueno, hay una cierta distancia al mar, aparecen restos de conchas perforadas que se utilizarían obviamente como objetos de adorno. Y bueno, pues son evidentemente interesantes que han ido al mar. Esta gente, lógicamente, era nómada y recogía estos elementos para tener objetos de adorno. También es interesante lo que se llama el arte mueble o mobiliar, objetos que se pueden transportar. Y hay momentos en el Paleolítico, sobre todo en el magdaleniense, al final, estamos hablando entre el 17.000 y el 11.500 más o menos, donde hay una profusión en la fabricación de instrumentos en hueso y sobre todo de objetos de este estilo mobiliares que afectan básicamente al mundo simbólico cuya expresión máxima a partir del momento en el que llegan los sapiens de forma clara y evidente es el arte, como veremos luego, ¿vale? El arte parietal, el arte rupestre. Pero también hacen estas piezas y observan cómo, por ejemplo, arriba es un caballo, abajo es una costilla con una forma de pez, lo de aquí a la derecha es un cárabo, un búho, y esto es lo que se llama un rodete, que veremos luego uno mejor en Jonín, para que se hagan idea de la forma que tiene, ¿no? Indudablemente son objetos individuales que tienen el contenido simbólico que corresponda, un contenido estrictamente individual o también puede ser un contenido colectivo. El problema es poder aquilatar una cosa u otra. Cuando digo un contenido colectivo, puede compararse, por ejemplo, con el bastón de la gente, con quien llega a la alcaldía. Ese bastón que cuando viene un ente administrativo superior se le da como un gesto de deferencia, o en la milicia, cuando se llega a general, las espadas o los bastones, es decir, son elementos individuales pero que marcan algo más colectivo, mientras que otras veces pues sencillamente puede ser un objeto de adorno personal. Esto es interesantísimo porque te da una información
clave. Por ejemplo, los dos de arriba son muy característicos de la zona cantábrica y además están marcando relaciones a larga distancia entre, por ejemplo, este área de Asturias y la zona de la Aquitania francesa y del Pirineo francés. Es decir, hay momentos en los cuales los grupos son más territoriales y momentos en los grupos que son más expansivos. Y aquí este tipo de piezas, que es como un DNI, porque tampoco hay tantas, marcan esas relaciones a larga distancia entre un área cántabro-pirenaica aquitana importante. Hay que entender que los grupos humanos se movían, lógicamente, y establecerían en los movimientos intercambios de ideas, personas y cosas. Siempre pongo el ejemplo, si alguien va a una boda a Luarca, por decir algo, y le dan un puro, y es de Cádiz, pues a lo mejor no fuma y se lleva el puro a Cádiz. Y en Cádiz se lo regala a su cuñado o a quien sea y es de Valencia. De modo que el puro que sale de Luarca termina en Valencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, y están muchos ejemplos de cómo las cosas se pueden mover. Y esto es interesante en la interpretación. Y este es un yacimiento que ha ofrecido información en esa línea, porque además hay un horizonte cultural muy característico de esas piezas que se llama el Madiense Medio. Estamos hablando de unos 14.000 años antes del presente, que ofrece esa información de las relaciones a larga distancia. Y otro elemento interesante, en este caso, para explicar, luego hablaremos en Jonín de más tiempos, el musteriense. Como saben ustedes, una de las rocas más utilizadas para hacer los instrumentos en piedra, que es lo que más se ha hecho durante algún millón de años que otro, es lo que se conoce como sílex, la piedra del rayo, el pedernal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es un material se trabaja muy bien, pero es muy duro. En la escala de Mohs famosa que va desde el talco al diamante, el diamante es 10, está en 7. Entonces, siempre que se puede, se utiliza el sílex. Si no, también puede ser el material volcánico que es parecido. En la zona cantábrica, la zona caliza cantábrica, ya digo, desde el centro de Asturias hacia el oriente y Francia, hay caliza. Y en la caliza se forma el sílex. El sílex originariamente se forma hace algún millón de años que otro bajo el mar, y luego cuando asciende por las orogenias la caliza, en su interior hay sílex. Ese sílex se va incorporando al sistema y son los que utilizan los grupos humanos. En Asturias, que lo hay, ya veremos luego con más claridad cómo se organiza, ahí se ven dos tipos. El sílex hay, pero no es muy bueno en general y es de tamaño pequeño, y entonces se utiliza otro tipo de roca que también es similar al sílex, que se llama la cuarcita. Entonces es muy interesante porque durante el Paleolítico Medio, es decir, el mundo neandertal en esta zona, sobre todo en Asturias, utiliza mucha cuarcita para hacer el grueso de su industria lítica, de sus materiales hechos en piedra, y poco sílex. No obstante, aquí ven, en la zona de la Viña hay lo que se llama el sílex de Piedramuelle, que está ahí al lado, por tanto, lo tienen cerca, pero usan poco. Un poco más adelante, que sería en la zona de Infiesto, aquí, está el sílex de Piloña, que es el mejor de Asturias y que es uno muy viajero. Y lo tienen a 50 kilómetros, bueno, menos en línea recta. Bueno, pues si observan la información que está abajo a la derecha, la inmensa mayoría de la industria se hace en cuarcita. Hay algo más de sílex de Piedramuelle, lógicamente, porque lo tienen más cerca, y un poco de sílex de Piloña. Esto lo que nos está diciendo es que la gente obviamente se mueve, pero también, lógicamente, hay el mayor beneficio con el menor gasto de energía. Van al material más cercano. Bien, es verdad que la cuarcita es un material que se trabaja también muy bien y hay una cuarcita de muy buena calidad en toda esa zona, por tanto, la utilizan. Aquí tienen. Este sería el sílex de Piloña. Este sería el sílex de Piedramuelle y este sería la cuarcita. Es decir, que evidentemente se van moviendo, recogiendo ese material, pero en esta época hay más uso de la cuarcita que del sílex. Cuando pasemos
al Paleolítico Superior, habrá una reducción importante, aunque también de la cuarcita, para utilizar el sílex. Ya lo veremos luego. Bueno, se hacen estudios del movimiento de los grupos humanos, la visibilidad de las zonas desde el yacimiento. Observan ahí la viña, como básicamente en la zona verde es la zona que la visibilidad que tienen desde el yacimiento, aunque lógicamente esta gente se movía en cualquier dirección en cualquier momento. Pero si tienes visibilidad, pues puedes ver el movimiento de la fauna, etcétera, y por tanto tienes un control de lo que hay. Y luego se hacen estudios de lo que se llama low cost, es decir, el movimiento de la población utilizando las vías de menos gasto energético. Y bueno, pues lógicamente dependiendo de cómo sea el relieve, pues ahí podemos ver por dónde van y sobre todo cómo acceden a los lugares donde está la materia prima o los lugares donde están ya a partir del Paleolítico Superior los minerales, básicamente minerales para los fuegos, para pintarse ellos y para hacer las pinturas en las cavidades. Bien, otro elemento fundamental en la viña es el arte rupestre, es decir, unas grafías, unas representaciones que están en la pared. Imagínense esta pared, ¿no? Pues es una pared casi recta, de unos, bueno, 20 y tantos metros de largo. Aquí se ve muy bien, es decir, toda esta zona que está en rojo es donde están las representaciones, y de momento se han encontrado en estas zonas porque son las que se han excavado. Hay una cosa muy interesante que veremos ahora y es la siguiente. Para poder datar el arte rupestre, estoy pensando en Altamira, Tito Bustillo, todo el mundo conoce estos sitios, pero claro, están en el interior de los lugares y por tanto, ¿quién lo ha hecho? Pues hay algunas fórmulas cómodas, pero que hay muy pocos ejemplos en el planeta. Uno de ellos está en La Viña, otro de ellos está en la Cueva del Conde y otro de ellos está en Cueto de la Mina, en Asturias. Hay 3 sitios que por sus características, por ser abrigos y covachos, las representaciones están cubiertas de estratigrafía. Luego lo veremos y explicaremos un poco este proceso, ¿no? Pero es algo muy interesante de este yacimiento que lo singulariza de forma evidente el tener estratigrafía, es decir, sedimentos que cubren una parte de las grafías representadas. Y ahí tienen las áreas que hemos encontrado con representaciones, pero lógicamente se observan todavía por aquí, donde no hay nada, se observan marcas que lógicamente cuando se excaven encontraremos representaciones. Son esas. Lo que les decía, la estratigrafía cubre una parte de las representaciones. Por tanto, en este caso podemos definir lo que serían la datación antequem, que se dice, o postquem. Antequem significa antes de que se recubrieran, pudieron hacer las representaciones. Una vez que se cubren, ya no, ¿vale? Entonces aquí se ve muy bien cómo varios niveles cubren las representaciones y, por tanto, esos niveles que los cubren no pudieron hacer en este caso, esas grafías. Y esto es algo que, dada muchas veces la dificultad para poder asignar cronoculturalmente las representaciones, es importante. En el año 93, algo muy novedoso también, se hizo fotogrametría del yacimiento, de las paredes del yacimiento de la Viña, cosa que ahora ya es absolutamente habitual, pero que en aquel caso era pionero, para intentar situar las representaciones en su sitio y poderlas ajustar bien a la pared. Esto, sobre todo uno de los horizontes, hay 2, el de arriba, como ven, es una maraña de grabados, en fin, de todo tipo, pero se pueden ir distinguiendo algún tipo de grabado interesante y en este caso hay un tipo de grabado que singulariza la cuenca del Nalón, que es el río que pasa por la Viña y que va a desembocar en San Esteban de Pravia. Y en todo el Nalón hay una serie de yacimientos con representaciones grabadas
con una convención gráfica muy singular, que es lo que se llama la cierva trilineal. Se ve, ¿no? 3 trazos muy evidentes que son muy singulares del Valle del Nalón, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que se vea, por ejemplo, este es otro yacimiento que se llama La Lluera, donde aquí hay unos grabados. Esto sería un caballo, por ejemplo, aquí un toro, grabados también de trazo profundo en toda esta zona de la cuenca del Nalón, y donde también hay ciervas trilineales, como este caso, o como este caso, o como este caso, por ejemplo, ¿no? Que singularizan, y esto tiene una cronología solutrense, es decir, estamos hablando 20.000, 19.000 antes del presente. Aquí están, por ejemplo, esas que veíamos, aquí estaba la línea del suelo antes de la excavación, y que estaba recubierto por todos estos niveles que hemos visto en la fotografía claramente. Es interesante, si observan aquí ya, cómo hay un primer horizonte anicónico, es decir, aquí no hay ninguna figura de ningún tipo, son líneas, y en cambio en la parte de arriba, el segundo horizonte, aparte de que hay signos, por ejemplo, hay representaciones icónicas, básicamente ciervas trilineales, hay un bisonte, hay un caballo, pero básicamente son ciervas, que es una de las características ya digo, del Valle del Nalón. Aquí tienen los ejemplos de ciervas, la lectura que hemos hecho en esa maraña de grafías. Aquí ven las grafías verticales, y como aquí arriba ya empiezan a estar ese segundo horizonte con elementos icónicos, aunque también hay grabados que no podemos entender. Bueno, más, aquí se ve muy bien la gran cantidad de líneas, la maraña, pero siempre destacando diferentes ciervas, sobre todo trilineales. Y aquí este sería el animal, el único animal de la segunda fase, que está sobrepuesto a alguno de las líneas del primer horizonte. Sería probablemente un bisonte, pero aquí están todas las ciervas. Y es como una marca de la casa, es algo que, en fin, interesante de explicar qué significado puede tener esto, de lo que tenemos en general poca idea. Pero bueno, ahí está. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es interesante porque en este caso esta costra estalagmítica te está dando una información sobre cronología, que ahora explicaré. Bueno, ahí está. ¿Vale? Para poder intentar datar los dos horizontes, bueno, pues hicimos una topografía, y en un momento determinado, como es este caso de aquí, en lo que serían esos grabados que vimos, que están recubiertos por la estratigrafía, utilizamos un láser para ver cuál era el nivel, el último nivel que tocaba, o casi empezaba a tocar, con esas grafías. Y en este caso, pues hemos comprobado que sería un nivel gravetiense. Luego ya lo veremos, ¿vale? De tal manera que tenemos ya un punto de referencia para poder datar tanto unas como las otras. Y aquí estaría un poco la explicación. Ahí se ve muy bien la estratigrafía de la zona central, con todos. Aquí se ven los grabados que les decía que están, bueno, recubiertos por sedimento. Esto sería el sector occidental. Aquí estaría esa costra que nos marca muy bien dónde está el final. Aquí nos marca muy bien también dónde está el final, que estaría aquí. Y por tanto, aquí es la última, de aquí para abajo, sí han podido hacerlo, aunque evidentemente esto de aquí está muy cerca de los grabados, y en cambio de aquí para arriba, pues no lo han podido hacer, claramente porque son los que recubren. Y ahí se ve muy bien los dos horizontes como están. Y es muy interesante porque cuando se representa el primer horizonte, la cueva está completamente rellena, porque antes había un pozo en la parte occidental y, lógicamente, pues había una distancia enorme. Cuando se rellena todo es cuando hacen las representaciones.
y no hay prácticamente ninguna diferencia de medida entre un lado y otro. Es como cuando alguien pinta, que se les ve con el lápiz, mirando, organizando espacialmente el cuadro, ¿no? Por tanto, eso también es otra información importante para interpretar, para saber la cronología. Bueno, utilizamos el campo manual, que se llama. Campo manual es, el sidrón nos dio una información, la persona más alta del sidrón, que es un neandertal, es 1,73, en un yacimiento gravetiense en Europa. Aparecen restos humanos y la altura es 1,74, por tanto podemos establecer una altura media de 1,73-74 de una persona normal, ¿no? En este yacimiento, como hay musteriense, pudieron hacer los neandertales, por tanto hay que dilucidar la cuestión. Máxime ahora cuando hay propuestas que plantean que algunas representaciones las han podido hacer los neandertales. No sin discusión, pero está ahí. Y, por tanto, cabía esa posibilidad, ¿no? Entonces, utilizando el campo manual y utilizando la información de antequem y postquem, se observa lo siguiente. Lo que sería el primer horizonte, el individuo con esa altura, una altura normal. Si fuerza, puede llegar a 2,05 sin ponerse de puntillas, ¿no? Pero bueno, lo normal es grabar cómodamente. Por tanto, en este caso, si está apoyado aquí, que sería lo que llamamos auriñaciense reciente, es decir, 31.000 más o menos, 32.000, podrían hacer todas las representaciones del primer horizonte. Todas. Por el contrario, las del segundo horizonte, aquí se ve muy bien eso que les decía, ese animal que es el único que toca, estarían apoyados aproximadamente aquí, es decir, en el nivel solutrense. Por tanto, la propuesta que se hace en la investigación de este yacimiento es que las representaciones del primer horizonte las harían sapiens que ya llevaban un tiempo en el territorio, pero son de las más antiguas en el Cantábrico, inicialmente. Y el segundo horizonte sería ese horizonte solutrense, estamos hablando, ya digo, 19.000 años antes del presente, con un tipo de grabado muy característico de la zona del Nalón y, indudablemente, es opinable, hay gente que opina, pero bueno, no parece que los neandertales pudieran haberlo hecho, por eso que les digo, hay una gran diferencia. Y por otro lado, bueno, hay fórmulas, podría haber una piedra, podrían ponerse como un castellet, pero en fin, utilizando la navaja de Occam, en principio, esos dos horizontes son los que cronológicamente afectan a las representaciones. Y lo interesante es que ese primer horizonte anicónico, que eso también es interesante entenderlo, porque inicialmente la interpretación del arte rupestre se hablaba que se iba de lo simple a lo complejo, cosa que pasa también cuando estamos con los niños, pues vamos poco a poco, ¿no? Curiosamente, en Francia, el yacimiento de Chauvet, la cueva de Chauvet, que es una joya, nos dice lo contrario, que hace 36.000 años se hacían representaciones impresionantes, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eso es algo que puede ocurrir. Mientras estaban haciendo las pirámides, pues aquí probablemente estuvieran en taparrabos, por tanto no pasa nada. Es algo que ocurre. Bueno, tenemos entonces esas representaciones con esas cronologías. Vamos al otro yacimiento, que es Jonín, que, como digo, también es un yacimiento importante. Y ahí tienen la Sierra del Cuera. Asturias es una de las zonas del planeta que las sierras litorales están muy cerca del mar. De hecho, en la Sierra del Sueve, el Pico Pienzo son 1.100 metros de altura, por tanto está muy cerca del mar, alturas importantes. Y la Sierra del Cuera, pues bueno, también el Cuera es un sitio singular en Asturias. De este lado estaría el Cares. Bueno, entonces los picos de Europa, como bien se ve ahí atrás, y el mar Cantábrico, de modo que estamos ahí. Pero aquí lo interesante es, la primera cosa, es una pareidolia. ¿Qué es esto? ¿Qué forma se ve ahí? ¿Es un bisonte? ¿Sí o no? ¿No parece un bisonte?
se llama pareidolia, ¿no? A veces cuando vemos una nube que parece una figura de algo, ¿no? O algo así, ¿no? Y esta es la pica de Peñamellera, hasta 715 metros. Lo interesante es que, si estamos de acuerdo en que es un bisonte, o por lo menos es una roca con una forma peculiar, está mirando al valle donde está la cueva de Llonín. Por tanto, si alguien conoce Asturias, también habrá oído hablar del ídolo de Peñatú, que es ya mucho más reciente. Es una roca que está en Puertas de Bibiago, muy cerca del mar, y que durante muchos años, bueno, desde siempre, los pescadores de cabotaje tenían esa referencia como un punto para saber dónde estaban, ¿no? Por tanto, bueno, las referencias en el paisaje son importantes. Pero si admitimos que eso es un bisonte, ya le damos una dimensión incluso simbólica al proceso interesante. Bueno, esta es la cueva de Llonín, es una cueva modesta. Esta cueva se descubre porque estaba muy taponada en el año 57 para utilizarla para fermentación del queso de Peñamellera. Ya saben que en Asturias, pues, cabrales, en fin. Bueno. Entonces, bueno, pues la utilizaron y en el año 71 se industrializaron la producción, se fueron. Entonces hicieron un paripé para que se descubrieran las pinturas, porque los queseros las habían visto, no las habían tocado, pero bueno, hasta ahí. Aquí tenemos una zona, esta de aquí, que es lo que llamamos la galería, y aquí es un cono, la puerta está ahí, un cono enorme. Aquí es donde instalaron los queseros las bateas para el queso, y es un yacimiento, realmente es una sala enorme, espectacular. Ahí está el plano, aquí tenemos, este es el cono de eyección. Esta es la entrada pequeña, aquí está la galería que hemos visto antes, y aquí toda esta zona roja es donde hay representaciones artísticas en la cueva. Y eso que ven en gris son las áreas de excavación. Bien, aquí tenemos en la galería es una zona muy poco húmeda, donde hay una ocupación desde el musteriense, gravetiense, solutrense, madreniense y madreniense, por tanto importante. Es interesante este nivelillo rojo de aquí. Ya saben que el óxido de hierro que hay por la zona y manganeso se utilizaba para muchas cosas en la prehistoria. Para, por ejemplo, para poner alrededor de los hogares, porque es refractario, para pintarse, profiláctico, y para hacer las pinturas, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante porque en un momento determinado, al final del Solutrense, es decir, hace 18.000 años, llegan unos individuos y en esa zona espolvorean un óxido de hierro en toda la zona. Y esos individuos, los que llegan, en esa zona solo hacen un fuego. O sea que utilizan una plancha de óxido de hierro refractario, evidentemente, y a partir de ahí solo hacen fuego en ese que se llama nivel 3, ¿vale? Estamos hablando hace 17.000, 18.000 años antes del presente. Aquí tenemos en la zona interior la estratigrafía. Aquí aparecen restos musterienses también, y que son interesantes, y restos gravetienses. Aquí, por ejemplo, estos son gravetienses, y esto de aquí es una mandíbula de pantera. Es decir, hace 20 y tantos mil años había panteras en Asturias, cosa que no es rara, ¿eh? Ya, leopardos, vamos, indudablemente estaban ahí. Bueno, a nosotros el musteriense afectaría básicamente a esto que está aquí, a esta parte, ¿vale? Y los estudios que se han hecho, por ejemplo, de la fauna musteriense, nos indican varias cosas. Es lo que en ese yacimiento los neandertales, musterienses, cuando digo neandertal, evidentemente es la especie, pero un yacimiento neandertal es un yacimiento que tiene restos humanos neandertales. Si no, es un yacimiento musteriense, es decir, los elementos culturales de los neandertales. ¿Me explico? Pues es un poco una diferencia importante a tener en cuenta. Entonces, aquí hay evidencias de diferentes especies: hiena, leopardo, incluso cuón, que es un tipo de carnívoro, tipo perro, para entendernos, ¿no? Y entonces se observa cómo hay lo que se dice short term, es decir, tiempos cortos. Bien, si hay hienas o cuones, hay carnívoros, no están los humanos,
y si están los humanos no hay carnívoros. Lo que se observa es que los humanos fundamentalmente explotan los ciervos, mientras que otras especies explotan ciervos también, o por ejemplo las hienas osos. En fin, hay una interacción en el yacimiento. En un caso es un lugar donde un cubículo, por ejemplo, de las hienas, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los abajo de los cuones, etcétera, o de los lobos, es una zona, una actividad esporádica viviendo ellos. O sea, hay diferentes acciones en un mismo lugar de forma muy interesante, ¿no? Bueno, aquí tienen la fauna, en este caso, de Yonín, que es la que está por aquí. Hay carnívoros, pocos, pero bueno, hay alguno. Y luego las marcas de carnicería, indudablemente, las marcas de los animales, de los carnívoros que lo consumen. Rebeco, corzo, ciervo, en fin, lo habitual en estos ámbitos. Como he dicho, en la viña también tenemos evidencias de arte mueble, arte mobiliar, y aquí hay esto que les decía que lo iban a ver mejor, es el rodete, eso que estaba partido en la viña. Es una pieza que se saca de la escápula, que es muy fina, se le agujerea y se le graba, unas veces con signos, otras veces con zoomorfos, otras veces con antropomorfos y signos, es decir, y estos son, insisto, un DNI de un momento muy concreto en ese medio en la zona cantábrica. Y, por ejemplo, esto es una costilla de ciervo con un tipo de decoración, hay signos, cosa habitual, y este tipo de decoración, si se fijan, es un cuerno, otro cuerno, la oreja y la cara. Es una cabra en visión frontal. Esa cabra en visión frontal es una convención gráfica muy característica también de la franja cántabro-pirenaica aquitana, muy evidente, ¿no? Con lo cual es interesante. Aquí tenemos otra pieza perforada con entalladuras. Puede parecerse una cabeza de caballo, pero bueno, no tiene más detalle. Y luego esto es muy interesante, es un metápodo con este animal que puede parecer un conejo, pero pensamos que es una marsopa. No, marsopa sí. No, una marmota, perdón, marmota. Por aquí las uñas, en fin, las características, pensamos que es una marmota, pero bueno, opiniones para todos los gustos. Pero, en fin, la marmota aparece en los registros faunísticos de estos momentos, ¿no? Bueno, aquí tienen también, en fin, el área de Yonín y donde, pues, esos territorios por donde se pueden mover, low cost, es decir, menos esfuerzo, para ir a las zonas donde están, por ejemplo, el hierro, y que, lógicamente, aquí se utiliza mucho porque, como verán, se hacen representaciones, grafías en color rojo, hay una barbaridad, incluso hay una mancha roja muy clara y evidentemente tuvieron que coger hierro. La materia prima, aquí es interesante porque aquí hay materia prima en esta zona del oriente de Asturias, la materia prima de Piloña que habíamos visto ya, que está aquí, y la materia prima de Piedramuelle. Aquí ven las características de cada una. Cuarcita también, por supuesto. ¿Qué ocurre? En Yonín lo que más hay son las sílex de la zona del oriente, los paleozoicos. Sílex negro, sílex gris, etc. Y radiolarita. Pero aparece también sílex de Piedramuelle y sílex de Piloña. Es decir, los sílex se mueven. El de Piloña es el que más se mueve, porque es el mejor. Incluso aparece en León, aparece en Cantabria, llega a aparecer en el País Vasco, aparece en Galicia, como también sílex vasco, sílex cántabro, aparece en Asturias, por supuesto. O sea que hay un movimiento evidente, pero aquí se ve ya cómo hay una mayor utilización de los diferentes sílex de la cantábrica y la cuarcita. Bueno, aquí tenemos, por el contrario, las zonas de visibilidad del yacimiento, como por donde están. Bueno, lógicamente la Sierra del Cuera es un tapón, pero bueno, subirían arriba y aquí se ve muy bien las alturas, cómo va funcionando el sistema ya. Y el mar está realmente cerca del mar.
Bueno, y en Jonín tenemos un yacimiento con una cronología larga que se llama. Es decir, hay yacimientos donde las representaciones artísticas son de cronología corta y larga. La larga significa que diferentes grupos humanos han hecho las representaciones. Y una de las primeras cosas que hay que conocer es qué gente estuvo en ese yacimiento. Y en Jonín hay gravetiense, salutrense y varios madrenienses. Por tanto, en principio son esos los que han hecho las representaciones, pero bueno, luego hay que datarlo. Estos son grandes investigadores. Por cierto, el profesor Fortea es el que excavó en la viña y estudió la viña. Cuando falleció, pues he continuado yo. Y en Jonín estábamos él y yo. La investigación la hemos desarrollado juntos. Y aquí el profesor Sauvé es una eminencia francesa en arte rupestre, y Gilles Toselo también, otra eminencia. Si tienen ocasión, en Asturias, en la zona de San Martín de Teberga, hay un parque de la prehistoria donde hay, hay reproducciones de yacimientos muy interesantes y, como bien saben, en Asturias, otra cosa no lo sé, pero comer se come bien. Bueno, para poder estudiar el arte, ven ahí ya empieza el color rojo a salir. Utilizamos este sistema para hacer una especie de fotos estereoscópicas, como lo de la foto aérea, y poder hacer después la reproducción, como veremos ahora. Ahí se ve una cierva, la cara, las orejas, el ojo, pata delantera, cuerpo, pata trasera. Se ve, ¿no? Técnica del tamponado, muy característica del solutrense. Y esta es nuestra lectura de una parte del yacimiento. Esta es la cierva famosa. Aquí hay unos signos y aquí hay otra, ahí detrás hay otra cierva, también con la técnica del tamponado. Vayamos viendo figuras, ciervas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bien, el rojo, aquí abunda. Muy interesante, bueno, signos, hay muchos signos, variados, puntos, un meandriforme, serpentiforme también, en fin. Y esta figura de aquí, ¿qué es? Cabeza, pecho, vientre, espalda, piernas y el sexo. Estamos hablando, pues, la perspectiva, Por tanto, no es un brazo, es un antropomorfo femenino. Quizá les suene en el gravetiense las famosas Venus europeas, la Venus de Willendorf, etcétera, ¿no? Que en Europa hay decenas, hay un yacimiento de Oliver Stonehenge con 250 Venus hechas en arte mueble, en marfil o en hueso. Nosotros aquí no tenemos ni una, al menos de momento. Pero en cambio, esta probablemente sea el gravetiense, que hay gravetiense. Es decir, el mundo simbólico femenino está representado, ¿no? En este caso. Es una de las singularidades de Jonín. Y Jonín tiene otra singularidad en el arte rupestre, que es esto. ¿Se ve una cara de una cierva? ¿Sí? Las orejas. Está sobre el rojo, por tanto es posterior al rojo, ¿correcto? Porque corta el rojo. Es muy interesante porque, si se fijan, para el hueso nasofrontal le dejan el rojo para resaltarlo. Esto se llama grabado de trazo múltiple y estriado modelante. Es algo muy característico de los comienzos del magdaleniense. Estamos hablando 17.000 en adelante, ¿vale? Y es una singularidad de este yacimiento. Es el mejor yacimiento, yo diría, de lo que yo conozco, que, bueno, conozco bastante, de este grabado. Hay homogeneidad, ¿no? Altamira, pues son los bisontes. Y bueno, pues sí, hay más bisontes en más sitios, pero este grabado es muy característico de este yacimiento, ¿no? La lectura, esto es un ciervo, un bisonte, este es el bisonte tipo Altamira, pero bueno, en negro con algún punto rojo, ¿no? Y esta es la parte más interesante, porque nos ayuda, a diferencia de lo que pasaba en la viña, que nos ayudaba la estratigrafía y el campo manual, aquí nos ayuda a lo que se llama la estratigrafía parietal. Es decir, primero pintan unos, luego otros y luego otros. Y aquí, si se observa,
el rojo está primero, luego el negro, ¿sí? Y luego el grabado de trazo múltiple y estriado modelante. Por tanto, los primeros son los rojos, después los negros y luego los del estriado modelante. Aquí tenemos una estratigrafía parietal que nos sitúa más o menos. Algunas figuras son gravetienses, otras son solutrenses y otras son madrenienses, ¿vale? Y dentro del madreniense se puede hacer alguna diferencia. Y esto pues es un punto muy interesante del yacimiento para poder establecer la cronología. Bueno, les voy pasando porque ya vamos justos de tiempo. El meandriforme, este enorme signo con muchas características. Aquí tiene la lectura del panel principal. Estos son 6 metros de un panel de 13, donde observen todo lo que hay, ¿eh? Caballos. Y además es muy curioso porque se reparten un poco por zonas. Los ciervas y ciervos, una cabra grabada entera, el signo meandriforme, la mujer, más ciervas, etcétera, etcétera, ¿no? Está absolutamente lleno y claro, son diferentes momentos. Por tanto, cuando se mira esto, que nosotros lo vemos todo junto, habría que pensar que la gente que iba entrando hacía sus representaciones, las siguientes o bien usaban las de los anteriores o las ignoraban y a veces incluso las borran, ¿no? Bueno, estos son más lecturas. Aquí unos bisontes, ¿eh? Es muy interesante. Esto sería el origen de Playboy, probablemente. Pero aquí se ve este tipo de bisontes muy característicos. Ven las flechas. Entonces están cayendo. Esto es muy característico también del magdaleniense, ¿vale? Y en este caso la utilización del color con el grabado. ¿Esto qué es? Otra singularidad de Yonin. Voy a marcar oreja, cara, cuerpo, la chepa y el resto del cuerpo. Un oso. Está, esto que parece así, está a esta altura, hay que meterse por debajo y está como en una zona, en francés sería plafonnant, como se mete, como cuando hiberna un oso, ¿no? Se mete en un sitio. Bueno, pues otra de las singularidades tenemos la figura de la mujer, el oso y hay renos también. El reno en la Arcantábrica no es muy corriente, en Francia sí, hay en fin, con los ciervos, pues, lógicamente nosotros tenemos más ciervos, allí más renos, pero hay reno también en este yacimiento. Y esto es una lámpara. Alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo pintaban, cómo entraban? Pues bueno, hay evidentemente antorchas y esto que se llaman lámparas. Son lámparas, de hecho, esto está oscuro del carbón. Hay experimental, utilizando grasa, cera de abeja, etcétera. Parece que el tuétano es lo que más dura y se pueden llegar a hasta 11 lúmenes en algún caso. 6 lúmenes, unas cuantas. Incluso hay algún yacimiento que se ha utilizado una ostra, como puede ser la pileta, o algún otro yacimiento como Trinidad de Ardales, que utilizan las estáticas, es decir, agujeros de las estalactitas y estalagmitas que colocan ahí la grasa o lo que sea para iluminarse, porque aquí si no entras iluminado no puedes entrar. Y otra cosa interesante, ya terminamos en breve, es lo que se llama el contexto arqueológico interno, es decir, en el interior de las cavidades la gente deja, no viven, pintan, graban y se van. Y en este yacimiento, en el panel ese principal, donde estaba eso, todas esas figuras, hemos encontrado cosas depositadas. Supongo que todo el mundo habrá visto el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Y meten papelitos, ¿no? Con lo que toque. Bueno, pues aquí han hecho lo mismo, solamente que utilizando industria lítica, algún hueso, algún material, algún mineral, y este es el caso. Aquí tienen en el panel principal los puntos en donde hay materiales. Bueno, aquí están los ejemplos y aquí en esta fisura, en las fisuras, ven aquí esto que está aquí. Vaya. Esto que está aquí, ahí, son estas dos lascas. Son lascas, objetos líticos,
que utilizaron, lógicamente, para grabar. No están usados. Curiosamente, alguien podría pensar, los usan y los dejan. Pues no, en este caso no están usados, pero los han dejado ahí. ¿Qué significa? Alhamdulillah. Son estos los materiales que aparecen. Son cosas simples, sencillas. Podría alguien pensar, bueno, pueden dejar un rodete. No, normalmente son cosas sencillas. Y por último, hay una cuestión interesante en estas novedades y cosas. Y esto no es nuevo, ya se ha planteado, pero bueno, nosotros hicimos un estudio más exhaustivo. Hay una casi seguro relación y lógica, y además es lógica, entre las aguas termales y mineromedicinales y el arte rupestre, y sobre todo también los yacimientos prehistóricos, y en este caso paleolíticos. Y es muy interesante porque en muchos sitios donde hay cuevas con representaciones artísticas hay cerca aguas termales. ¿Por qué será? Estoy pensando en la Cueva del Castillo, por ejemplo, donde están Puente Viesgo. Las Caldas, todos los sitios donde se llamen Caldas, pues hay cuevas. Aquí en Yonín, por ejemplo, también había. Y aquí está Asturias, las aguas hipertermales, mesotermales e hipotermales, ¿no? Aquí están los yacimientos con arte parietal, las aguas mineromedicinales, en fin. Y como aquí tenemos Yonín, que es un yacimiento significativo, ahí tenemos 2 aguas termales. Aquí tenemos todos los yacimientos de la zona del Nalón con las Caldas, que además es hipertermal, o sea, más de 30 grados. Pero si nos vamos al Cantábrico, y Togustillo, quizás que más, bueno, pero tiene aquí las de la zona esta. Altamira, pues tiene aquí las de Puente Viesgo, ¿no? Castillo, que es un cuevón, La Garma. Aquí hay otra termal, Mirón, por ejemplo. País Vasco, de momento, no tenemos un superyacimiento, un yacimiento de cronología larga, pero llegará. Istúriz, que es otro yacimiento brutal, también tiene cerca aguas termales. Pero si nos vamos a otras partes de la península, siempre hay aguas termales. Por tanto, bueno, pues algo en estas actividades de los grupos humanos, de sus movimientos, sus desplazamientos, etcétera, y sus contenidos simbólicos, pues lógicamente esto tiene algo que ver. Y muchas gracias, y ahí están las instituciones que nos ayudan a interpretar el yacimiento. Muchas gracias, Marcos. Pues, Marco, ahora, si les parece, pues podemos abrir un turno de preguntas. Si te parece, yo, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en el panel de Yonín esta superposición de diferentes momentos, ¿no? De diferentes... Porque si lo pensamos un poco, probablemente a veces perdemos la noción, ¿no? Entre los gravetinses y los magdalenenses hay un lapso temporal considerable, ¿no? Casi similar al que puede haber entre los magdalenenses y nosotros mismos, ¿no? No sé si ahora apreciáis en esta cueva o en otras el comportamiento frente a representaciones del pasado, cómo actúan. Ahí hemos visto, por ejemplo, cómo utilizan el rojo para resaltar esa textura de la cierva estriada, ¿no? En otras ocasiones se respeta. No sé si hay estudios en este sentido. Bueno, estamos en ello. Es indudable que... estamos en ello. Está claro que aquí han aprovechado algo previo para hacer algunas de las cosas que representan. Es verdad, y es algo que tenemos que hacer ahora, intentar ver si detrás de hay una especie de mancha roja, si se observa, ¿no? Detrás hay algo más. Vamos a intentar hacer con infrarrojos y quizá espectral, pero bueno, a ver si hay algo más. Pero está claro que aquí ha habido un momento en el que esos grabados, por un lado, han raspado, entre comillas, lo rojo, aunque utilizándolo, y eso tiene que tener algún significado, porque lógicamente parte de lo que estaba representado lo han desechado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, utilizándolo también. Por ejemplo, una cabra, que no he puesto la foto, pero bueno, estaba una cabra que está completamente grabada, espectacular, lo único rojo que tiene es el ojo. O sea, bueno, la han utilizado, lo demás lo han desechado.
completamente. Pero bueno, aquí lo interesante es haber podido ayudarnos de la estratigrafía parietal para intentar establecer una cronología. Porque ya digo, hay que entender... Lo digo también porque son lugares como con una cierta recurrencia a lo largo del tiempo, ¿no? Sin duda, sin duda. Estos serían lo que se llamaba sitios de agregación. Una de las propuestas de los yacimientos con arte rupestre es que eran lugares de agregación. Tiene sentido, ¿no? O por lo menos yacimientos importantes donde los diferentes grupos humanos iban. ¿Qué hacían? ¿Qué liturgias practicaban? Algo harían, evidentemente, y el significado que pudiera tener esto... Pues muy interesante lo último que has apuntado, ¿no? Esto de las aguas termales, ¿no? También es una hipótesis, por lo menos sugerente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y aparte de todo, es muy interesante porque muchos de los yacimientos se descubren por el tren. En Asturias es indudable, ¿no? Y en el País Vasco, ¿no? Pero en cambio no se dieron cuenta los primeros investigadores que hubiera sido mejor ver dónde hay aguas termales. Con tren o sin él, quiero decir. Porque si hay aguas termales, casi con seguridad. Y el tren, bueno, ahora ya prácticamente llega a cualquier lado, pero estoy pensando el tren en Les Seixí, en la Aquitania, en la Dordoña, ¿no? Que bueno, Francia, el SENSEF, el servicio de tren, llega a muchos sitios. Pero lo de las aguas termales es clarísimo, ¿no? Bueno, como reflexión, ahí está. Eso podría pasar, porque Asturias está plagada de cuevas, la zona de Cabrales y tal. ¿Podría pasar eso en otros sitios? ¿Tú qué crees o qué pensáis? Es muy posible, claro. Es verdad que aquí hay dos factores. Probablemente Asturias, en relación con su tamaño, sea la mancha quesera más grande de Europa, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? Eso por un lado. Y, por tanto, en algunos quesos se utilizan las cuevas, sobre todo zona Cabrales, Peñamellera Alta, que es esto de aquí, Gamoneu, que está por allí también y tal. Entonces, bueno, si se han sido utilizadas para esto, sí. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, otra cuestión. Normalmente, al menos en la zona cantábrica, los prehistóricos, los paleolíticos en este caso, normalmente no utilizan cuevas más allá de la cota de 300. Y la norma, por ejemplo, del Cabrales tiene que ser de 1200 para arriba, ¿eh? Y esta cueva, Jonín, está a 112 metros sobre el nivel del mar. Lo importante de las cuevas es que tienen una humedad muy constante, que llega entre 80 y 100%. Depende también de lo que llueva o no. En las partes más altas la humedad es mayor. Y una temperatura que oscila entre 12 y 13 grados, o entre 11 y 13, verano e invierno, por tanto es muy estable, ¿no? Y en Cabrales, por ejemplo, yo recuerdo haber ido que hay una araña que está siempre al principio en la entrada, que se come todos los bichos posibles, con lo cual no afectan a los quesos, ¿no? Por lo que respecta a los queseros, además estamos haciendo un artículo ahora precisamente de los momentos iniciales. El propio descubridor, que me lo comentó, ellos lo vieron inmediatamente, pero bueno, tampoco le dieron mayor importancia, pero no dijeron nada hasta que industrializaron la producción, pero no lo estropearon, no lo tocaron. Es decir, allí el único deterioro es producido por todo lo biológico que entró con los quesos. Ya se sabe que estos quesos los envolvían con lo que llaman allí plágano, que es hoja de arce, ¿no? Entonces, todos esos elementos biológicos se han podido afectar en alguna medida a las representaciones, ¿no? Sobre todo la parte más cercana a donde estaba el queso, pues está más deteriorado. Pero bueno, es así. Pero no lo tocaron, es decir, no hay ninguna evidencia de que lo rasparan o lo tocaran. De hecho, me han comentado que hay una foto de los descubridores de aquella época. Bueno, lo vamos a publicar en breve y es muy interesante, ¿no? Pero luego lo que hicieron fue un paripé llamando a la gente de la OGE, bueno, como muchos lo conocerán, ¿no? La Organización de Juventudes Españolas, que estaba vinculada, en este caso, también al grupo espeleológico Polifemo, y entonces les llevaron allí y bueno, como que lo descubrieron, ¿vale? Y entonces ya eso pasó al comisario de Bellas Artes de Asturias, que era Magín Berenguer, y entonces, bueno, pues ya cerraron la cavidad, en fin, y ya un estudio, y nosotros llegamos en el año 84 primero a ver cómo iba, y en el 87 hicimos pues toda la excavación hasta el 2002. Muy bien, muchas gracias. Nada. Pues yo me veo también con ganas de resaltar algo que has comentado en relación al abrigo de la viña
Y es ese hiato que apuntáis entre los últimos neandertales en esa zona y los primeros sapiens, a partir por lo menos de las atribuciones que damos a esas industrias, ¿no?, laminares. Es un modelo pues, que puede entrar en discusión con otros que sí plantean la existencia de industrias transicionales, ¿no?, como el famoso châtel-perroniense. Y es una cuestión que comentábamos justo la semana pasada en relación también a la Cueva del Castillo. Pues, ¿cuál es tu opinión sobre Están esas hablando industrias? de châtel-perronienses o sapiens, ¿eh? Ya, Mucho cuidado. ya decíamos que quién había hecho, Por tanto, quién había hecho eso. La idea es que eran neandertales, pero hay unas últimas publicaciones que están hablando que son sapiens, ¿eh? Y de hecho, Sí, en el yacimiento francés, bueno, son excavaciones también antiguas, hay posibilidad de mezclas. Es decir, el problema de las mezclas en nuestro caso, prehistóricas, o sea, que no tiene la culpa nadie, no es necesario, a veces en propia excavación puede ocurrir, pero bueno, los que excavamos sabemos los problemas que hay, pero hay excavaciones antiguas por cuestiones tafonómicas, es decir, yo tengo esto aquí, queda aquí, vienen dentro de 500 años una gente y esto lo pisan y esto baja. Y lo que esté aquí abajo sube por un efecto ascensor. No hay mayor problema. O bichos que llegan y que hacen un zorro, pues hacen... Y entonces te lo mezcla. Y cuando tú excavas, pues excavas. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta ahí en la viña es, porque además hay criterios de fracturación, etc. Entonces lo que en Yonín, en la parte alta, también hemos... y en muchos sitios. Y estas veces que se dice, es una industria magdaleno-aciliense, por ejemplo, ¿no?, o graveto-solutrense. Bueno, aquí es más difícil equivocarse. Pues porque hay mezclas, entonces es un problema. Y eso es algo que hay que tener en cuenta en el análisis de todo esto, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos el material, hemos decidido, nosotros excavamos por capas, ¿eh?, muy pequeñas. Las dos últimas capas de un nivel y las dos primeras del otro, no estudiarlas. O estudiarlas de otra manera. Porque ahí es donde pueden estar la mayoría de las mezclas. Y es donde puedes cometer errores. Pero, por ejemplo, la fauna, ¿no? Oye, no, aquí hay más, yo qué sé, más tal bicho. Pues a lo mejor no, a lo mejor es que hay una mezcla, yo qué sé. O veces que se datan cosas que han percolado y datas y te da una datación del hueso, una datación perfecta, porque ese hueso tiene en realidad esa fecha, pero a lo mejor es más reciente y ha venido de arriba, yo qué sé. Entonces, bueno, esos problemas están ahí, hay que controlarlos en la medida de lo posible. Pero no es fácil. Y luego, pues, las erosiones, las discordancias erosivas, ¿qué ha pasado? Ahí, pues, el estudio geológico es fundamental, claro. Entonces, ¿va a una discordancia erosiva? Bueno, pues ya tienes que tener precaución. Otras cosas que, bueno, contamos con lo que contamos. Bueno, pues nada, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y pues eso, muchas gracias. Nada, gracias a